Hola, hola, ¿cómo andan? Somos Inés y Viviana y esto es Happy Hobby. Seguimos con la onda arbolitos navideños. Prepara los materiales para hacer estos divinos arbolitos en color crudo. Esta vez vamos a utilizar, además de cartón, algunos pedacitos de paño lenzi y si tenés a mano, un poquito de puntilla. Manos a la obra. Primero vamos a enseñarte, como lo hicimos la vez pasada, a hacer el conito, en este caso reciclando una tapita de una caja de ravioles. Mira qué lindos que quedan los conos. Acá te damos un secreto para que el cono te salga perfecto. Mira, vamos a fabricar una especie de compás casero. Cortás un rectangulito en uno de los extremos, le vas a clavar una chinche. El angulito en el que vos estás pinchando es el vértice de este rectángulo. Y en la otra punta del rectángulo que vos cortaste, vas a hacer un agujerito para poder poner un lápiz, una lapicera o algo que te sirva para dibujar. Pinchás entonces en un extremo y vos vas a ver que este rectangulito de cartón que cortaste gira y hace a la vez de compás casero. Te quedó dibujado este semicírculo que es el que es necesario para que el cono te quede perfecto. Más fácil imposible. Ahora vamos a recortar estos sobrantes, que son los bordecitos de la caja. Y vamos a recortar el dibujo que te quedó hecho con tu compás casero. Si tenés un compás grande en casa, obviamente no hace falta que hagas esto. Vamos a cortar este borde, aunque si quisieras dejarlo para pegar, a lo mejor también te resultaría útil. Bueno, para unir este cono lo que vamos a hacer, como no nos sobra ni 1 centímetro, porque lo hicimos con compás, vamos a pegar ahí, esos dos extremos, con cinta. Puede ser cinta de papel, cinta scotch, la que tengas a mano. Un poquito nomás. Total, este cono después lo vamos a forrar con todos los adornitos que le vamos a poner arriba. Simplemente esta cinta es para que no se te abra. Si querés poner un poquitito y si no, pones un poco más, como yo hice en esta, para que te quede bien armado. Lo ideal es armar conos de distintas alturas para armar después un composé. Hoy vamos a trabajar con tiritas de cartón corrugado. Ya te habíamos enseñado antes a hacerlas. De todos modos, te voy a contar nuevamente cómo lo hacemos. Las acabo de humedecer con un trapito mojado. Estas son tiritas que cortamos de una caja común, de esas que te regalan en el supermercado. Bueno, cortamos tiritas de 1 centímetro de ancho por el largo que vos tengas, depende de la caja que hayas juntado. Para obtener este cartón corrugado, lo único que tenés que hacer es mojar uno de los lados y cuando el cartón está bien húmedo, vas a poder despegar la tirita por arriba. La idea es que forremos todo el cono en estas tiritas. Vamos a tomar un conito nuevo. Ahí te muestro otra vez lo fácil que se hace. Si vos mojás todos los cartoncitos y ves que se te empiezan a secar, no te preocupes, volvé a humedecerlos. El cartón se seca muy rápido, así que no vas a tener ninguna dificultad. Vamos a empezar entonces a forrar este conito para que nos quede todo cubierto con este rollito de cartón corrugado. Si ustedes lo quieren hacer de este color crudo, como nos gusta a nosotros, no van a necesitar pintarlo. Ahora, queda divino también una vez que terminan de forrar todo el cono, si lo pintan de blanco, con témpera, con pintura a la tiza, con la pintura que ustedes tengan. Simplemente con una esponjita le van dando toquecitos al pino y lo van dejando blanco y queda precioso también. En otro tutorial seguramente les vamos a mostrar. En estos no, porque estamos haciendo una mesita ratona que va a tener muchos conos, todos de estos mismos tonos, así marrones. Después se los vamos a ir mostrando. No hace falta barnizarlo. Este cartón, la verdad, es que es genial trabajar con elementos reciclados. Estas cajas que te regalan siempre en los almacenes te sirven para hacer un montón de cosas. Van a ver la cantidad de adornos navideños que vamos a estar haciendo con este material y quedan divinos, súper rústicos. Esto se hace muy fácil, vas a girar y vas a dar vuelta. Lo que podés hacer, si no tenés ganas de ir pegando de a uno los cartoncitos, es pegar entre sí todas las tiritas, que te quede una tira larga y directamente la vas enroscando. Ahí nos falta ese pedacito nada más.
Este arbolito primero que estamos haciendo es el más fácil. Como verás, los hacemos en 5 minutos. Y les digo que después les van a dar ganas de empezar a hacer para regalar porque quedan súper lindos. Además, si no les gustan del todo rústicos, después les pueden ir agregando perlitas, puntillitas. A este le vamos a poner una puntilla para que veas qué lindo que queda también, combinando lo rústico con lo romántico. Les decía, ahora con una tijerita vas a emprolijar todas estas partes en donde te quedaron pedacitos de cartón cuando le estuvimos sacando al principio el cartón, armando el cartón corrugado. Así que con una tijerita o con una virome vas a sacar todas las puntas para que te quede prolijo. Nosotros tenemos esta puntilla que es color cruda y que creo que va a quedar genial ahí abajo. Cuando hacemos conitos navideños, siempre queda lindo que el flequito quede tocando el piso o la base, salvo que vos este cono lo armes sobre una copa o sobre algún pie que quede más alto. Como nosotros no le vamos a poner base, lo lindo es que estos flequitos queden tocando el piso. ¿Y podríamos ponerla de arriba? No, a mí me parece que no me gusta más así. Ahora vamos a decidir con qué lo vamos a decorar arriba. Estas estrellitas que abajo te vamos a dejar el tutorial, igual que esta florcita porque ya las hicimos en otros videos. Un fruto del liquid ámbar. ¿Qué te parece? ¿Cuál de estas tres cosas te gusta más? A mí me parece que me quedo con la flor. ¿Qué opinas? A ver. Sí, definitivamente esta es la que más me gusta. Ya está. Pinito número 1, terminado. Mira, este lo hicimos la semana pasada y este también. Mira qué lindos que quedan cuando los vamos combinando todos juntos. Ahora vamos a hacer el arbolito número 2. Este era el 1 y ya está terminado. Manos a la obra para hacer el arbolito número 2. Para este vamos a utilizar paño Lenzi. Sí, vas a cortar tiritas de paño Lenzi del ancho que a vos te guste y vas a hacer flequitos. Esta que yo tengo ahora en la mano es una tirita que tiene casi 4 centímetros de ancho, para que te des una idea. Y de largo debe tener unos 90 centímetros más o menos. En realidad no importa ni el ancho ni el largo, porque vos lo que vas a hacer es una tira de flequitos que vas a ir enroscando en tu pinito. Así que después la vas a poder ir recortando, más larga o más cortita. Ahora estamos haciendo otra más cortita, ¿ves? Esta es más angosta, mide 2 centímetros. Y después vamos a hacer una todavía más chiquitita, que es la que nos va a servir para la parte superior del pino. Tenemos, en nuestro caso, tenemos 2 medidas ahí que son anchitas y una más delgadita. Esta mide 1 centímetro. No hace falta que sea tan larga porque esta va a ser solamente para la parte superior de tu pinito. ¿Viste que el pino anterior lo empezamos a armar desde arriba hacia abajo? Bueno, este lo vamos a armar al revés, desde abajo hacia arriba, porque los flecos no se pueden superponer, si no te van a quedar feos. Tomamos el fleco que va a ir abajo, medís más o menos la altura, siempre teniendo en cuenta que las puntitas queden apoyadas en la mesa, como te decía antes. Si no te queda del todo derecho, no te preocupes, porque una vez que lo termines de hacer, lo podés recortar. Vamos a dar la vuelta. Esto es más que fácil, simplemente vueltitas, una sobre otra. Ahora, diste la primera vuelta y recortás. Ya está. ¿Ves que yo corté la tira? Para poder pegar ahora la otra tira sobre esa, ahí. Para eso empezábamos de abajo hacia arriba, porque vos tenés que tapar esa parte que es donde empezaste a pegar. Fíjate que estos son los flequitos más largos. Voy a darle 1, 2, a lo mejor 3 vueltas con los flequitos largos. Ahí me queda una parte sin cortar, la arreglo, mira, se corta con tijerita. Lo que tiene de bueno esto es que tiene que quedar rústico, no desprolijo, rústico. Una cosa es rústica y otra desprolija. Vamos a seguir pegando. Esto también se puede pegar con cola escolar. El paño Lenzi con cola escolar pega perfecto, así que no tengas miedo de economizar. En vez de usar silicona, utilizar cola escolar o el pegamento casero. Ahora creo que con esta medida le vamos a dar otras 2 vueltitas más, pero me gustaría en el medio ponerle, mira qué lindo que quedaría, un pedacito de puntilla ahí.
¿Qué pasa? Si yo pego la puntilla sobre el cartón, como esa es una puntilla agujereadita, se va a ver. Entonces voy a tomar unas tiritas de pañolensi lisas, sin recortar, como para hacer de base para poder pegar este pedacito de puntilla que me quedó. ¿Ves? No me preocupo si queda prolijo o desprolijo porque ahora, mira, lo vamos a tapar. Entonces, por esos agujeritos de la puntilla no se va a ver el cartón, sino que se va a ver el pañolensi. Ahí pegué con silicona fría para que no me deje el bultito, porque viste que la silicona caliente queda como un pegote, después queda como un bulto. Ahí queda muy linda esta combinación del pañolensi con la puntilla. Y ahora vamos a seguir poniendo estos flequitos, pero los que son un poco más cortitos. No voy a tapar toda la puntilla, sino que los voy a ir pegando por arriba. Acá si yo tuviera unas pelotitas de madera también quedarían muy lindas. Pero no las tengo, así que vamos a trabajar con el material que tenemos a mano. Si vos no tenés pañolensi, esto lo podés hacer recortando papel madera. Hacés flequitos en papel madera y queda también perfecto, divino, porque el color es el mismo, bien rústico. Y podés combinar también papel madera con papel de diario, que queda muy lindo. Ahora vamos a ir en este pedacito de arriba, utilizando los flequitos ya más chiquititos. Vamos a tratar de poner poco pegamento para que no quede mucho engrudo. Y la puntita, a ver, ¿vos qué decís? Ahí, ¿qué le ponemos? Y a este sí le vamos a poner, con un escarbadiente, en realidad no, con un palito de brochet, voy a hacer bien el agujerito para ponerle esta semillita de liquid ámbar que la pintamos con un poquito de aerosol dorado. Mira qué linda que queda. Listo, arbolito número 2 terminado. Este proyecto ya va a completar los que hicimos la semana pasada. Miren, a ver si los ponemos todos juntos para mostrarles qué lindos que quedan. Esta idea de armar un rinconcito o una mesita ratona llena de arbolitos, la verdad es que es una belleza. Después podés poner ramitas, piedritas, caracoles. Miren qué lindos que quedan todos juntos. Esperamos que este proyecto les haya gustado. Siempre les decimos lo mismo, no es cuestión de gastar, tienen que confiar en su creatividad y saber que pueden hacer algo bonito y sin gastar. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo. Somos Inés y Viviana y esto es Happy Hobby. Como siempre también te agradecemos por haberte quedado con nosotros y por haber mirado este video hasta el final. Nos vemos en el próximo tutorial. Que tengas una linda semana. Bye bye.